Profe, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Según la tarea, lo que usted nos había dicho era escoger uno de los tres temas, que era razón, sensibilidad o libertad. Yo terminé escogiendo el tema de libertad porque era el tema que más me agradaba, me gustaba. Que nos grabáramos y si era posible, pues que lo hiciéramos de alguna manera creativa. No sé si alcancé a hacerlo de una manera creativa. Y aunque la verdad al principio no tenía idea de qué hacer, quise hacer una analogía con un videojuego. Precisamente porque pues estudio diseño de videojuegos. Bueno, y para explicar esto, pues voy a utilizar un juego en concreto que siento que sería como lo más fácil y es el juego de Blasphemous. Y bueno, para empezar les voy a dar un contexto de lo que es el juego. Blasphemous es un videojuego español que mezcla acción y plataforma, el cual tiene mucha simbología religiosa. La historia transcurre en un mundo ficticio llamado Custodia, que es como un lugar el cual está marcado por una fuerza sobrenatural llamada el milagro. Pero pues que se llame el milagro no significa que sea bueno. En realidad lo que este hace es convertir todo lo que es la fe, la culpa y las penitencias en castigos físicos, en monstruos o en sufrimientos eternos. Aunque hay una que otra vez el cual el milagro hace cosas buenas, se puede decir. Y nuestro juego empieza con el penitente, un guerrero el cual tiene un voto de silencio que despierta en medio de un ciclo de penitencia y dolor, y desde el inicio él está condenado a cargar con un camino de culpa y recorrer un camino de sangre, sacrificio y redención. Él no eligió nacer en ese mundo, no eligió ser el penitente, pero su viaje lo obliga a decidir cómo enfrentarse a esto. Y aunque usted nunca haya jugado este juego, la verdad siento que tiene muchas similitudes con lo que ves la vida real, porque el objetivo de esto es tratar de comparar la vida real como si fuera un juego, y pues el juego que quiero utilizar de ejemplo es Blasphemous. Y lo que más me gusta de poder utilizar Blasphemous como ejemplo es que es muy similar a la vida. No te da muchas explicaciones, no hay un tutorial claro o un mapa detallado al inicio. Avanzas a base de prueba y error, y cada derrota te deja cicatrices en tu personaje, y no estoy hablando de metafóricamente, sino literalmente hace parte de las mecánicas del juego, algo que se llama la culpa. En el momento en el que el penitente muere, la culpa reduce su maná, y para poder recuperarlo el penitente tiene que volver a enfrentarse a la zona en la que estuvo para poder ir al punto en el que murió y recuperar el maná. En pocas palabras, Blasphemous es un juego donde la fe, la libertad y el destino no solo son teorías, sino que hacen parte de las mecánicas del juego y de la narrativa. Y por eso me parece el juego perfecto para hablar de un tema como si de verdad somos libres o estamos marcados por un destino. Así que bueno, no más introducción a esto y voy a empezar a dar mis puntos de vista con lo primero, que siempre es el inicio de la partida. En Blasphemous, cuando tú inicias la partida, no eliges cómo empieza. El protagonista ya nace marcado por el dolor. Y es muy similar a nosotros, que no elegimos ni dónde, ni cómo, ni con qué vinimos a la vida. Es un inicio sin una explicación clara, porque inicias alrededor de un montón de cadáveres y no sabes qué está pasando, sin un tutorial que te diga qué es lo que tienes que hacer en el momento. Y eso lo hace parecer mucho a cómo es la vida en realidad. Aquí podríamos entrar un poco más en materia, que sería algo que yo considero como una libertad social o las reglas del juego. En Blasphemous, aunque tú te puedes mover libremente, cada acción está bajo el peso de normas religiosas y sociales. Están las cofradias, los enemigos que castigan, o el mismo concepto de la culpa que ya había explicado hace un momento. Y aunque sea raro que yo digo que es una libertad social, esas reglas te limitan, son lo que le dan estructura a lo que es el mundo y que este pueda funcionar. El ejemplo más fácil que les puedo dar para esto en la vida real son cómo funcionan las reglas en la sociedad. El hecho de que existan esas reglas no significa que te limiten o que no puedas hacerlas, porque efectivamente tú puedes romper las reglas, pero eso no significa que tú no tengas consecuencias por ello. Para lo que están las reglas es simplemente para restringirnos y ayudarnos a convivir, que es algo que también pasa en este juego. Esas reglas están para que todo esté bien estructurado y sea un buen juego. Y después de la libertad social, siento yo que dentro hay algo que ya está más en materia, que es la libertad personal o el jugador interno. A ver, lo que hace el juego no es impedir de que tú vuelvas a jugar en el momento que tú mueres y cuando pierdes maná. Lo que hace es que te hace que persigas ese lugar hasta que lo puedas lograr y puedas recuperar tu maná. Y acá podríamos hacer una analogía, que la verdadera falta de libertad está dentro de nosotros. El no poder dominar la culpa, en el caso de Blasphemous, en buena vida real, que lo podemos interpretar como los miedos, los impulsos o los vicios. No es el sistema externo o la sociedad lo que te esclaviza, sino lo que cargas adentro. Aquellas cosas que no eres capaz de reconocer o siquiera de confrontar. Y un aporte que quiero hacer también es porque ser libre no tiene nada que ver
con el bien y el mal. Eso es algo que ya habíamos hablado en clase, porque incluso en cierto aspecto podemos decir que una persona mala es incluso más libre que una persona buena. Una persona mala, como puede ser un asesino, es obviamente más libre que una persona moralmente correcta, porque este simplemente hace lo que se le dé la gana. Pero si este asesino no es capaz de controlar ese impulso de matar, es esclavo de sí mismo porque no puede enfrentar ese instinto o esa necesidad de querer hacerle daño a alguien más. Y en ese caso, la persona moralmente correcta podría ser considerada más libre en cuanto a lo personal o en cuanto a su propio ser que el asesino. Y bueno, entonces acá entramos a la siguiente parte, que es el libre albedrío. En Blasphemous el penitente de por sí ya está marcado antes de que actúe. Su camino ya está escrito, ¿sí? O sea, para pasar el juego tienes que derrotar ciertos jefes y conseguir ciertos objetos, pero tú decides en qué orden recoges los objetos o derrotas los jefes, ya sea explorando más, redimiendo culpas, eligiendo habilidades. E incluso para aportar un poco a esto, hubo un experimento que creo que se llamaba el libre albedrío también, no estoy seguro. Ponían a una persona a oprimir un botón. Antes de que la persona ya fuera consciente de que iba a oprimir el botón, su cerebro ya había decidido que ibas a oprimir el botón. Sé que suena raro, pero se los voy a explicar de una manera mucho más sencilla. Imaginen que yo soy el cerebro, el penitente es el cuerpo, y cuando yo oprimo cualquier tecla para hacer un movimiento, como por ejemplo saltar, hay un lapso de tiempo entre que oprimo la tecla hasta que el penitente se mueve. Pasa algo muy similar entre lo que es el cerebro y el consciente de la persona. Nuestro cerebro ya sabe que vamos a hacer algo sin que nosotros lo sepamos, pero esto tampoco significa que nosotros seamos unos autómatas sin libertad, o que en realidad nunca tengamos como la opción de decidir o ser conscientes de esa elección de primera mano, porque en el propio experimento cosas que pasaban era que si en esa diferencia de tiempo que hay al cerebro a la conciencia, si pasaba algo lo suficientemente distractor, puede ocurrir que aunque tu cerebro ya haya decidido que fueras a oprimir ese botón, tú no lo oprimieras. Y para que me puedan entender, comparándolo con el juego, es en el momento en el que tú vas a hacer algún movimiento, un dash o cualquier cosa, y precisamente llega algún objeto enemigo o lo que sea que te impide hacer eso. Y bueno, ya habiendo hablado de esto, podemos llegar al destino y al final de la partida. Aunque el penitente siempre está marcado por la penitencia y el sufrimiento, el camino puede terminar de maneras diferentes dependiendo de tus elecciones, ya sea al no redimirte, o al obtener la mea culpa, o lograr la penitencia máxima, que son los finales que tiene el juego. O sea, igual los finales en el juego ya de por sí ya están marcados. Igual que en la vida real, de por sí nuestro final va a ser morir. Ese es el destino que vamos a tener absolutamente todos, y es completamente inaludible. Pero aquí lo importante no es el destino, sino el cómo llegas a él. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Ya sea en persistir o rendirse, dañar o proteger, aprender o estancarse, seguir la ruta fácil o la ruta difícil. Lo que hiciste en el camino cambia todo el sentido de lo que considero que es libertad. Y así, en ese último momento, llegamos a lo que es la última pantalla, o los créditos, podríamos decir. El juego te muestra que aunque la muerte y el sufrimiento son inevitables, lo que define tu historia es cómo enfrentaste la penitencia. La vida es como un juego, tiene un inicio y tiene un final. Inicias al nacer, no sabes dónde, cómo o con qué, pero estás ahí, ya. Y el final es cuando mueres. Hola, perdón por molestar, en esta parte del video iban como las conclusiones, pero por alguna razón el video se corrompió, entonces lo voy a decir en audio mientras les pongo un gameplay de fondo. Igual, ya para resumir, considero que la libertad no significa escapar del destino, ni romper todas las reglas, ni eliminar los límites. La libertad está en cómo juegas tu partida, en cómo serás recordado cuando tu partida se acabe. Blasphemous te muestra que aunque la muerte y el sufrimiento son inevitables, lo que define tu historia es cómo enfrentaste la penitencia. La libertad no es romper el destino, sino elegir cómo recorrerlo. Siempre puedes elegir, y esa elección es lo que hace que el juego de tu vida sea único.